tres autores de 3 libros, ambos excelentes, en muy diversos registros, y que han salido casi simultáneamente en España, Mariana, a principios de febrero, y luego Martín Coan y Federico Jacquemart. La vinculación de Anagrama con la literatura argentina viene de antiguo, ya en los años 70 empezamos a publicar, y en principio publicábamos escritores que eran peculiares, singulares y raros, como Óscar Massota, Coppi, Rodolfo Huilco, José Bianco y por ahí, con gran éxito de prensa y nulos de ventas, pero nos sentimos muy orgullosos. Y luego, a partir del año 2000, empezamos a hacer ediciones también en Argentina, con lo cual nos dio mucha más cancha, y entonces fuimos incorporando al gran Piglia, que es como el estandarte, a Martín Caparrós, a Alan Paus, a Leila Guerriero, Graciela Esperanza, etcétera, etcétera, y los aquí presentes. Entonces yo me he erigido un poco en director de esta tertulia, y he preparado en el hotel unas notas sobre cada uno de los 3, y empezaremos con Mariana Enríquez, ya lo de unos 5 minutos, luego hablará ella de su libro, seguiremos, hemos dicho, por Martín Coan y luego por Federico Jacquemart. El esquema será este. Ahora viene la parte más ardua, que es intentar descifrar mi letra. Empiezo por María. Recuerdo que María Lynch, nieta, por cierto, de Martha Lynch, que es la agente de Mariana Enríquez, nos envió 5 cuentos de una autora jamás publicada en España. Y yo me quedé impactado, golpeado, pero sobre todo admirado por esta escritura exacta y fría, navegando entre el horror. Al poco, su agente nos envió los 7 restantes y también admiración creciente, y los contratamos de inmediato. Y se produjo una especie de milagro, un libro de cuentos de una escritora argentina poco conocida fuera de su país, empezó a convertirse en una especie de fenómeno internacional, con 20 y tantos países que adquirieron sus derechos, y se está empezando a publicar. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, su editor Edmund Sweeney escribió: su escritura es tan auténtica y perspicaz que consigue evocar una realidad más vívida que la que nos rodea. La prueba de que nos hallamos ante una escritora de primera clase. En España la publicamos en febrero, como he dicho, y la reacción de la crítica ha sido unánimemente entusiasta y sorprendentemente rápida. En general, al igual que pasa aquí con autores españoles, esta rapidez es un tanto infrecuente. Entonces, haciendo una drástica selección, leeré algunos fragmentos que le dedico a la crítica. Uno de ellos dice: Mariana Enríquez narra con plena seguridad, con absoluta soltura, con excelente oficio, inscrita en una tradición literaria muy argentina y atenta a visibilizar no solo las fuerzas perturbadoras que nos habitan, dolorosas e insólitas, sino las geografías urbanas más infrahumanas, más alucinantes, territorios de condena sin esperanza alguna. Su autora es una escritora de fuste que no retrocede ante nada, o eso parece. Otro: transforma géneros literarios en recursos narrativos, desde la novela negra hasta el realismo sucio, pasando por el terror, la crónica y el humor, y ahonda con dolor y belleza en las raíces, las llamas y las tinieblas de toda existencia. Me salto unas cuantas, pero tengo que detenerme. Lo más terrorífico de los
cuentos de Mariana Enríquez es que parecen estar ocurriendo mientras los lees. Otra. En esta época de crisis mundiales no es ese el mayor espanto caer en este pozo de necesidades siempre satisfechas. Y la última o antepenúltima, sus libros se leen de una sentada. Mariana Enríquez representa a una generación que sabe afrontar lo enfermizo y pesadillesco para explicarse esa realidad insalvable. Pero quizá ningún comentario tan sugerente como el de Leila Guerrero. El terror en sus cuentos se desliza como un jadeo de agua negra sobre baldosas al sol, como algo imposible que sin embargo podría suceder. Y una ultimísima cita del 14 de abril, muy reciente, cuyo titular decía: "No sos monstra, Mariana, sos rebuena". Y añade como un SOS, Mariana Enríquez, que tiene ya publicadas las novelas y libros de relatos, pero no en España, que alguien haga algo. Y aquí está. En Anagrama hemos empezado y deseamos seguir publicando a Mariana en todo el ámbito de la lengua castellana. Y podría terminar esta presentación con un eslogan algo grandilocuente. Mariana Enríquez nos ha llevado en una visita guiada con inesperada sabiduría al corazón del infierno. Y bastante chamuscados le decimos: gracias, Mariana. Para mí es, y gracias a mis compañeros de mesa, Martín y Federico, son dos grandes escritores armenios, así que es todo un honor. Yo tengo mucha dificultad para aceptar los elogios y al mismo tiempo, por supuesto, me encanta que me elogien. Pero es como una sesión de sadomasoquismo lo que está pasando. Pero sobre todo es un honor para mí, es entre la sorpresa y el placer y la gratitud también, ¿no? El otro día una escritora llamada Gabriela Mazú decía que la gratitud es un estado de la felicidad o más parecido a eso. Y para mí es muy grato que Jorge Rade me haya leído, que me haya publicado, que le hayan gustado los cuentos, que me lo haya dicho, que yo note que es verdad, porque no siempre es cierto. Entre otras cosas porque yo tengo 42 años y cuando yo tenía 20 años los libros que yo me compraba eran los libros de Anagrama, eran los libros que yo quería, son los libros que fueron de mi educación sentimental literaria, digamos, ¿no? Y mi influencia, quizá una de mis influencias más directas e inesperadas. Uno lee mis libros y a lo mejor no nota la enorme influencia de un escritor como Dennis Cooper, que creo que ya no sigue en el catálogo, por supuesto, de libros nuevos, no, pero era un escritor que a mí lo leí de muy joven y fue impactante. 3 libros. Contacto, Cacheo y el otro, yo me volví loca, estoy leyendo, esto es una locura, yo quiero ser él, bueno, no sabía. Pero muchísimos más, ¿no? William Burroughs por primera vez leí ahí, pero a John Fante, que es uno de mis escritores favoritos, también lo leí por primera vez en Anagrama, a John Kennedy Toole, son libros que atesoro, son mis libros objetos, mis libros tesoro, en todo el formato, y por supuesto los libros de Roberto Bolaño, ¿no? que creo que cambió la literatura latinoamericana y la proyectó, y creo que tiene una visión como impresionante para encontrar. Bueno, es un escritor enorme, pero los escritores también hay que encontrarlos, ¿no? Entonces para mí es un placer y es una especie de ganas de meterme abajo de la mesa y decir, no está pasando nada de esto, sigamos. Así que muchas gracias. Y libro, ¿qué puedo decir? Es muy raro hablar de lo que uno hace. Lo que puedo decir es que, bueno, es un libro de cuentos, que es muy raro que un libro de cuentos sea... ya es bastante raro que sea publicado, pero además que sea publicado con entusiasmo y que sea leído con entusiasmo y que tenga algún tipo de repercusiones es aún más extraño. Es un libro de cuentos de horror, yo diría, no de cuentos de terror. Bueno, las críticas las escucharon, ninguno está diciendo que yo estoy escribiendo cosas alegres y simpáticas.
son cuentos oscuros, pero son cuentos que tienen que ver con, creo, con nuestra vida urbana, con ciertas obsesiones mías en particular que se mezclan con la vida en la ciudad y con lo que yo le llamaría el horror de todos los días, el horror realista. Los disparadores del horror en este libro no son los monstruos o las cuestiones sobrenaturales, aunque hay cuestiones sobrenaturales y monstruos porque también me gustan, pero a lo mejor encuentro mucho más horror en una casa que en el pasado fue un centro clandestino de detención en Argentina. Encuentro mucho más horror en el aislamiento que puede producir la tecnología. Yo soy una persona muy tecnológica y me encanta, pero ese otro aspecto me parece muy tenebroso. En el horror de la violencia policial y la violencia institucional, el horror de la niñez desamparada, el horror de la imposición de cierta mirada sobre el cuerpo de la mujer y lo que las mujeres hacemos para vernos como nos vemos, ¿no? Y para estar como contentas en nuestro cuerpo, el horror que eso significa, el infierno de la pareja. Bueno, son ese tipo de... Yo soy muy feliz en mi pareja, no lo soy en serio, pero creo que por eso mismo me da tanto miedo dejar de serlo, ¿no? Creo que los miedos son lo que uno tiene miedo también que le pase a uno. Así que son cuentos sobre esos, escritos en un periodo de tiempo bastante largo, algunos escritos especialmente para el libro, pero otros no. Y lo junté cuando noté que había un aire de familia, ¿no? Un aire de familia de narradoras femeninas fuertes, de estas situaciones de horror pero cerca del realismo, y de cierto clima urbano un poco opresivo que era en ese momento lo que estaba buscando trabajar. Se llama Las cosas que veremos en el fuego, como el último de los cuentos, que no se los voy a contar porque ya me estoy extendiendo y además es un cuento un poco efectista, así que la onda es que lo lean ese cuento porque para eso está hecho. Y bueno, les quiero que sigan mis compañeros que también tienen acá sus libros nuevos y tienen que tener lugar. Vuelvo a agradecer a ustedes por venir, a Jorge por las palabras que dijo, por confiar en mí, y a Martín y a Federico por acompañarme y acompañarme también en este oficio que es tan extraño. Quería añadir una acotación a una acotación que hace Mariana en el primer libro, en el primer cuento, un cuento genial que se llama El niño sucio, y entre horrores y horrores, nos informa la protagonista, decidí volver a teñirme las puntas de rosa. Un trabajo de horas. Los papeles. Habíamos decidido un orden que reencontraremos. Fuera de lugar. Bueno, Fuera de lugar, como sabéis, es la cuarta de sus últimas novelas, Martín Coan, claro, todas ellas publicadas en Anagrama. Ya deslumbró a la crítica con Ciencias Morales, que ganó nuestro premio de novela, y tuvo fantásticas reseñas en Argentina y también en España, y luego siguieron Cuentas Pendientes y Bahía Blanca hasta llegar ahora a Fuera de lugar, que ya para decirlo enseguida me parece una obra maestra, su mejor novela, que es mucho decir, y un prodigio de sabiduría narrativa. Como sabido, Martín Coan es un pertinaz y agudo estudioso de la literatura, a la que ha dedicado numerosos ensayos, como por ejemplo los recogidos en una edición a cargo de Leila Guerriero de la Universidad Chilena Diego Portales. En Fuera de lugar, el inicio es potentísimo. Ya en las primerísimas líneas, in media res, nos introduce en acción. Un grupito organiza un negocio de fotografías de niños desnudos, niños pobres,
indianos, suministrados por un cura. No se tocan, no hay pornografía explícita, por así decir, son niñitos, así se llaman, y niñitos espiados, jugando distraídos, a los que se agrega después un adulto que tampoco les toca, pero se quita muchísimo. Y luego ya la guinda es un niño de 5 años, rubito, medio autista o deficiente, que incrementa notablemente la tensión en el karate. Todo eso, casi todo está en la primera página. Está en la primera página, o casi. Y esto era mercancía apetecible para Rusia y los países del este, y todo parecía bajo control hasta la invención de Internet, que lo cambia todo. Es decir, aquí las fotos aparcadas en territorios remotos, de repente cualquiera que toque una tecla puede aparecer y pueden aparecer los protagonistas y sobre todo el protagonista adulto. Y ante esto, ante esa situación, el grupo se disgrega, pero no desaparece la inquietud ante posibles cabos sueltos. Pero acontecen 2 oportunas muertes y no voy a cometer ningún spoiler, en todo caso que lo haga. A partir de esta trama sórdida, inquietante, contada de forma desnuda y directa, con numerosas elipses e información sabiamente escamoteada, quien empieza la lectura se verá totalmente atrapado. Recuerdo que un crítico famoso en España, José María Castellet, publicó un libro en los años 60, muy discutido, muy polémico, se llama La obra del lector, donde abundaba en la idea de que el lector era quien tenía que completar y deducir y reconstruir la novela, y en este caso se hace un poco necesario, forzosamente necesario. Es decir, en fuera de lugar, el lector que inicia la novela es abducido por ella y no lo suelta. Es arrastrado por la tensión psicológica y, si me entiendo, las incógnitas y las sorpresas hasta el mismísimo final en las 2 últimas páginas. Martín Juan ha escrito una novela inesperada y singular, tratando material pútrido con suprema elegancia. Una obra que parece que permanecerá un clásico, digamos, peligroso, como en la jerga de la censura, no apto para todos los públicos. Buenas noches. A mí, al igual que a Mariana, a mí me resulta muy incómodo hablar de mi propio libro, precisamente por lo que decía Jorge, que le otorgo decididamente ese lugar al lector, pero al igual que lo que le pasó a Mariana, también a mí, Jorge es tan generoso con los elogios que me parece que estuviese hablando de otro. Entonces, eso me ayuda entonces a hablar del libro, porque ya no... Y que hubiera mandado el doble. Yo soy ahora mismo el doble. Entonces, ¿qué puedo decir del libro? Sí, efectivamente hay algo entre el registro que busqué para la narración y aquello que estaba narrando. Los materiales de los que trata fuera de lugar efectivamente tienen muchísimo de sordidez y de insoportable, pero están narrados en un registro que no quiere justamente colocarse en el lugar de señalar moralmente lo espantoso de lo que se está narrando, sino indagar más bien en esas formas que a veces asumen mal, y yo creo que ya meterse con chicos es decididamente meterse en el mal, de tal modo y con tales maniobras en la conciencia y en la buena conciencia o en la mala conciencia, que los personajes que manipulan a estos chicos y sacan esas fotos no consideran en ningún momento que estén haciendo nada malo. Como no los tocan, como no hay, digamos, contacto físico en sentido vehemente, por así decir, están permanentemente convencidos, sostenidamente convencidos de que no están haciendo nada, que al no tocar no hacen nada.
Y de manera que no solamente no se entregan al mal con la pasión del sádico, sino que por el contrario, son muy rigurosos y muy estrictos en sus criterios morales. La idea misma de un abusador de un niño les parece deplorable y son, me atrevería a decir, moralistas con respecto a esa cuestión. Entonces, me interesa esa zona del mal, que es visiblemente mal y un mal para el lector, y yo traté de escribir la novela de tal modo que el lector se perturbe frente a lo que está pasando, pero un mal que no solo no se asume como tal, sino que es practicado desde la convicción del buen proceder. La verdad es que me interesa eso muchísimo. ¿Cómo son los mecanismos, como digo, de la buena conciencia por los cuales alguien puede cometer las peores cosas, muy seguro de estar, no solo no estar haciendo algo malo o dañino, sino incluso muy seguro de ser casi la encarnación del bien? Esta cosa que el moralismo, no diré la moral, pero esta cosa del moralismo, que el moralismo tiene, o puede tener. Y eso que está en la primera parte de la novela lo fui, digamos, me permitió trabajar después sobre algo que Anagrama señala como novela negra, o sea, esa clase de policial que no toca solamente la sordidez, sino justamente una reformulación del bien y del mal, y sobre todo la idea de que la expectativa de que la ley y el Estado encarnan el bien es lo primero que cae. No se cuenta con la ley, no se cuenta con el Estado, de manera que los crímenes y sus eventuales investigaciones no transcurren bajo la lógica del bien encarnando la sociedad y el mal del lado del delito, sino en una redistribución o descolocación que el título de la novela, Fuera de lugar, me pareció que resumía verdaderamente bien. Las cosas nunca están donde se espera que estén a lo largo de la novela, las pistas no están donde se las sigue, las consecuencias de los hechos no están donde se supone que estarían, y esa dislocación de las causas y los efectos del mal y sus consecuencias me parece que hace al armado de la novela, y quizás ese efecto de intriga en parte y de sorpresa que señalaba Jorge en cuanto a lo que se supone que puede llegar a pasar y lo que pasa. Pero todo lo que estoy diciendo es muy deficiente, porque como yo escribí la novela soy el que menos sabe de ella, y entonces, más que invitarlos a que la lean, para que en todo caso ustedes me revelen a mí qué es lo que hay en la novela, eso es lo que yo tengo para decir. Hace 26 años Federico Jammer cometió la osadía de escribir una novela que era una suerte de autobiografía ficticia de Miguel de Cervantes, titulada escuetamente Miguel. Y la envió a nuestro premio de novela, en la que quedó finalista, y la publicamos. Entonces Federico era un joven cervantista, una pasión en la que ha seguido profundizando. Iba siguiendo su nombre como ganador de premios notables como el MT y el Clarín, hasta que el año pasado aterrizó en la editorial un curioso aerolito titulado Tacos Altos, todo una sorpresa. Jammer afirma en una larga entrevista con Rubén Arribas que desearía que el lector leyese mis novelas con la misma libertad con que yo las escribo. La premisa fundamental con la que Jammer escribe es que una novela debe ser un disparate. Y por eso para él cada novela es un juguete, como tener un divertido mecano verbal entre los dedos. De ahí que esta profesión de escritor solo sea para valientes, para espíritus ansiosos de entrecomillar la palabra realidad y el realismo en cada oración, como pedían Nabokov y Borges. Es decir, un arte poético, ludópata y libérrimo. Afirma Jammer que lo único que importa es permitírselo todo y disfrutarlo mientras uno lo escribe. Y naturalmente siempre buscando la respiración de la lengua castellana. Bueno, después de este preámbulo teórico, por así decir, Tacos Altos es una novela tan sorprendente y deliciosa que es en torno a la identidad de una joven china de 15 años que se crió en Argentina, regresó a China, de nuevo a Argentina, y su tránsito de niña a mujer
tiene 15 años, se llama Sun Hua, y que el autor describe como muy tierna, muy china, que aprende todo muy rápido y toma decisiones muy sorprendentes. Y en efecto, al terminar la novela, con un precoz triunfo profesional y la culminación de una sangrienta venganza familiar, todos en la editorial, después de estas performances, quedamos absolutamente enamorados de Sun Hua y hemos creado un club de fans del que pretendo ser presidente, y todos los que lo lean seguro que se apuntarán al club, que tienen manga ancha. Y por cierto, toda la novela está escrita en castellano chino, con palabras siempre en castellano, pero con una formulación gramatical del chino, es decir, escrita solo en presente, ya que el idioma chino no conoce los tiempos verbales. Federico Jammet trabaja de bibliotecario nocturno en la Biblioteca del Congreso de Buenos Aires, donde asisten, según nos cuentan, principalmente chinos y coreanos. Y además vive en un barrio con muchos chinos también, pero también dominicanos, paraguayos, uruguayos y, atención, enanos. Y naturalmente acaba de escribir una novela protagonizada por enanos, que enanos que han desertado de un circo y bueno, que organizan otra forma de vida. En resumen, otro glorioso disparate que acabo de ver y que deseo publicar el año próximo. Te diste cuenta que escribo disparates también. Eso lo tenía oculto para mí. No, bueno, ahora descubrió una biblioteca. Bueno, ahora el último siempre es un problema porque uno inevitablemente se repite. Entonces quiero repetirme un par de cosas que para mí es un placer estar, además de con Jorge, con Mariana y con Martín, a quienes conozco desde hace algún tiempo. O más que placer, yo me acuerdo que antes la gente cuando se saludaba acá en Argentina, por lo menos decía mucho gusto. Un gusto, para mí es un gusto estar acá, en esta mesa. Y de Jorge, hace 26 años cuando yo mandé la novela, yo había estado 4 años escribiendo Miguel, acá en Buenos Aires, y justo había conseguido una beca para empezar el doctorado en el siglo IX español, en Madrid, en la Biblioteca de Madrid. Y entonces la mandé al premio Salde. Claro, la beca que daba el Ministerio de Relaciones Exteriores de España no me alcanzaba para vivir. Entonces yo vendía cinturones y cosas en una puerta por la calle en ese momento. Y además de hacer el doctorado. Y fue increíble con 30 años que un día me escribiera Jorge, en ese tiempo no había internet, y recibí una carta muy cortita de Jorge que me decía si podía ir a Barcelona para charlar con él. Fue una cosa inolvidable, y fue también inolvidable publicar con él y volver a hacerlo ya ahora que soy un poquito más grande. Quiero decir que vivo Constitución y el primer cuento de ella habla de Constitución, y desde que lo leí me cuesta un poco más salir a la calle. Y con respecto a la novela de Martín, creo que es un poco lo que dijo Jorge y lo que dijo él, ¿no? Es tremenda toda la historia, pero es muy blanca, está escrita de una manera tan inocente que uno hasta duda que esas personas sean malas. Eso es lo más tremendo de cuando uno está leyendo esa novela. Y en cuanto a la mía, no sé mucho qué decir. Sí que es otro disparate, sí que me gustan mucho los chinos. En ese sentido soy bastante poco argentino, creo, o por lo menos por los comentarios que escucho respecto de los chinos. Aquí en Argentina
justo todavía no eran supermercadistas, había un kiosco, a una cuadra de mi casa, y entonces cuando pasábamos con mi hijo Juan, siempre comprábamos alguna cosa para él, y los chinos le habían tomado tanto cariño, no hablaban una palabra, pero lo miraban y se reían con una cara de felicidad que yo como padre me encantaba. Y creo que lo empecé a amar el día que Juan se enfermó, entonces yo fui solo hasta el kiosco y los dos vinieron a preguntarme por el chico, ¿dónde estaba el chico? Y entonces, bueno, me gustaban mucho de esas sonrisas que tienen. Y bueno, cuando gané el premio Clarín, lo primero que hicimos con Juan fue ir a la China, con eso claro. Y bueno, en ese viaje yo supe que en algún momento iba a escribir mi novela china. Bueno, finalmente pude hacerlo, encontré la anécdota para poder hacerlo. Es muy simpático, pero conozco el lugar donde vive la chica en China, que se llama Suzhou, que es un lugar precioso, es como una Venecia china, incluso es anterior a Venecia, y el chino dice que los venecianos se la copiaron. Pero no conozco Gleu, que es la parte de donde vive acá, la chica. Y podría haber ido a Gleu, no me falta nada ahí. Pero por esa cosa borgiana preferí no ir y inventarme Gleu, porque yo ya no lo podía inventar. Entonces, bueno, es una novela en la cual disfruté mucho escribiéndola, como disfruto todo lo que escribo. Disfruté muchísimo estar un año pensando con una china de 15 años. Esas son las cosas lindas que tiene la vida del escritor. Y bueno, y con el temor, claro, de que esa China fuera un poco china, porque uno nunca sabe cómo es un chino realmente. Intuye cosas, pero nada más. Y el año pasado, y con esto termino, el año pasado, cuando estuve dando un curso de lectura de Quijote, que cantando lo hago con excusa para poder leerlo otra vez. Y en la última clase, justo Jorge me había mandado un mail diciendo que voy a publicar esta novela. Yo estaba tan feliz que le conté a mis alumnos que Jorge me iba a publicar la novela. Y entonces cuando llego a casa, esa misma noche, recibo un correo electrónico de una de las alumnas, que era la editora de la revista de la comunidad china acá en Argentina. Yo no sabía, y era mi alumna, en una revista que se llama Dang Lai. Entonces me dice, sería mucho problema para vos si me mandaran las primeras 20 páginas porque queremos ver de qué se trata. Y a mí me dio mucho miedo, tardé varios días en mandársela, pero dije, bueno, en algún momento va a pasar. Y se la mandé. Y bueno, tengo que decirle que por lo menos las primeras 20 páginas son bastante chinas, porque en la revista de este mes, de Lang Lai, está en la tapa, hay todo un adelanto y hay una entrevista, y ellos me aseguran que es bastante china la chica. Eso corona toda mi posibilidad. No sé si el público quiere hacer alguna pregunta a los tres escritores, están a vuestra disposición. ¿Alguna más? Sí, yo creo que sus exposiciones han sido tan brillantes que acaban interesa. Muchas gracias. En la última reseña americana dice como se compara a Bolano, interesado en asuntos de vida y muerte, y su ficción choca con la fuerza de un tren.